tenía más visión, nos hacía entender las cosas de manera más profunda. Y ahí hemos podido tocar si es inteligente. No es solo una cuestión de lo que se puede medir con un test. Entonces es la experiencia la que despierta mi inteligencia, la que despierta mi pensamiento. Yo ahí pondría, ¿será que hay admiración? Evidentemente es muy difícil medir eso, pero si no hace parte esto de la evaluación, por parte, por ejemplo, del profesor de filosofía, ¿será que va a formar a filosofar? Esto es Siempre hará falta pensar, una mirada filosófica a la educación actual. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos. Bienvenidos a este episodio. Mi invitado de hoy viene desde Francia, el doctor en filosofía Emmanuel Pierre. Vamos a desempacar la pregunta más grande de la educación. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Natalia. Quiero recordarle a quienes nos escuchan que si están buscando respuestas sólidas y les abruman las tendencias educativas, pueden seguir o suscribirse a Siempre hará falta pensar en su plataforma de podcast favorita y en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Es la mejor manera de que no se pierdan ningún episodio. Vamos a arrancar. Entonces, pues muchas gracias primero por estar aquí. El verbo pensar es el más usado en educación. ¿Por dónde empezamos a definirlo? En la época en la que nació la democracia griega, Sócrates, un gran pensador, de lo cual todavía se está hablando, interrogó a la gente sobre lo que vivían. Y los jóvenes lo acompañaban. Él no imponía sus conclusiones, pero despertaba en la juventud verdaderas preguntas, verdaderas interrogaciones. Por ejemplo, tú hablas sobre la excelencia, sobre la educación, sobre la formación, pero detrás de estas palabras, ¿tú qué pones? ¿A qué se refiere para ti? Por ejemplo, educar podemos decir que es guiar, que es ayudar al alumno a salir ya sea de sí mismo, de su entorno seguro, para conocer más. Creo que en la educación sí hay el hecho de hacer salir de educar, conducir, es decir, a salir de. Uh-huh. Entonces, educar es para crecer, uh-huh. No es para quedarse en lo suyo. Uh-huh. ¿Y cómo entra el pensamiento en la educación? ¿Qué rol tiene el pensamiento en todo esto? Yo recuerdo mis profesores, por ejemplo, de secundaria, como cada uno me ayudó a pensar. Yo recuerdo al profesor de biología, su admiración increíble por la vida. Cuando estudiábamos, por ejemplo, la célula, recuerdo el profesor de historia que tenía que enseñarnos las dos guerras mundiales también, como nos aprendió a pensar. Recuerdo el profesor de literatura. Ahí había muchísimos textos sobre cuestiones así del ser humano. Recuerdo hasta el profesor de educación física que en el momento de la pausa venían preguntas fuertes sobre la vida, y por la admiración que le teníamos por su competencia había un diálogo de verdad sorprendente, porque no es mucho la área del pensar. Uh-huh. Recuerdo el profesor de filosofía también, que por ejemplo nos dio una clase sobre la libertad asombrosa. Yo tenía
casi 17 años, por la primera vez empezaba a escuchar de filosofía. Creo que en cada materia, en cada disciplina, hay posibilidad de hacer pensar el alumno. Vemos que en la escuela el día de hoy muy frecuentemente hay una confusión entre lo que es pensar y la resolución de problemas, por ejemplo, matemáticos. ¿Qué podríamos decir al respecto para aclarar qué es lo que cubre el pensamiento? Sí. El conocimiento matemático y el conocimiento científico funcionan a manera de una construcción y con hipótesis y después con construcción de figuras o a nivel de los números. El pensamiento humano no se reduce a eso, aunque todo esto represente una muy gran parte del pensamiento del hombre. Hay posibilidad de que nazcan en nosotros interrogaciones que son interrogaciones sobre la realidad. Estas interrogaciones no se presentan en primer lugar como hipótesis. Puedo dar ahí algún ejemplo, alguna aclaración, que existen formas de interrogaciones que formulamos, pero en realidad no interrogamos, lo hacemos de manera más retórica, que ya sabemos la respuesta. Mientras que en nuestras experiencias frente a las realidades de lo cotidiano, engendran en nosotros interrogaciones que no tenemos todavía la respuesta. A Sócrates le decían: tú no interrogas en verdad, tú ya sabes a qué tú quieres llevarnos. Y él decía: no es así. Y si los jóvenes me aman es porque yo los acompaño, con ellos yo busco, yo cuestiono, yo interrogo, yo no sé todavía la respuesta. O sea, esta parte de el retar al joven a pensar, pues conlleva esa afección del joven de regreso, porque sabe que el maestro confía en él y en su inteligencia para llegar a una respuesta en lugar de imponérsela. Sí, esto es súper importante. ¿La memorización es pensar, o cuál es el rol de la memoria en el proceso de conocer? En la historia, cuando hablamos de lo pasado, hay evidentemente una tentativa de los historiadores para reconstruir a partir de documentos lo que pasó, lo que se dio. Entonces, la formación histórica requiere claramente acercarse a las fuentes, pero también algo de la memoria se lo puede dar a los alumnos de una manera que los ayude. Les voy a dar un ejemplo en un ámbito completamente distinto. Yo pienso en unos estudiantes de teología que deben aprender mucha historia porque hubo tantos concilios, todo un aspecto de la gran tradición de la Iglesia de los padres. Y recuerdo un profesor que nos dijo: es bien fácil los 4 concilios cristológicos. Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, una sola persona en 2 naturalezas. Y ahí tienes la historia de los concilios: Nicea, Constantinopla, Éfeso y después Calcedonio. Es decir, el profesor había trabajado mucho para él llegar a esta sencillez, a esta claridad de poder darnos pocas referencias, pero bien puestas. Creo que
lo de la memoria siempre sigue siendo algo actual y necesario, pero los profesores deben trabajar más para que los alumnos logren memorizar. Recuerdo también de niño cuando debía yo memorizar las fábulas. Me ayudaba los gestos, representar la escena de los animales, hacer los gestos y se memorizaba muchísimo más. De todos los versos que aprendí en mi niñez, ni soy capaz de repetir ahora alguna estrofa por límite mío de todas las declinaciones de los idiomas que yo aprendí. Más de 50 años después lo puedo repetir igual como en la época. Okay. Hay una parte de memorización que nos libera, que nos permite tener dominio más fácil de las materias. Pero sí debemos formar al alumno para ser capaz de pensar el presente. Toda la prudencia que nos da el conocimiento de lo pasado no quita la necesidad de aprender a estar atento al presente. Y entonces, muchos maestros tienen ahorita este dilema entre si hay que hacer que el alumno memorice un contenido en gran volumen, o si es mejor hacer que piensen y soltarles una pregunta para que ellos solos lleguen a ello. Entonces, van de la mano realmente, la memoria y el pensamiento. Van de la mano. Cuando yo era estudiante, me gustaba para algunas materias, no todas, no había tiempo, pero para algunas, al final de una clase, anotar las 3 líneas con mi lápiz para cuando iba a reempezar la clase siguiente de esta materia, inmediatamente estar al par del estudio, de la cuestión, del análisis, de lo que se daba. Y esto realmente facilita la parte del pensar. Uh-huh. Los hábitos del alumno hacia el recordar lo que ya se le ha enseñado. Sí, pienso que si dudamos de que los alumnos sean capaces de memorizar, a lo mejor es porque no les damos cosas que son realmente memorizables. Uh-huh. Sí, como lo que hacía este maestro de teología en cuanto a que sintetizar de una manera inteligente, sin meter tanta información, sin meter tantos detalles, lo que el alumno tiene que saber. Sí, esto requiere del profesor que sepa discernir lo esencial, lo que realmente ayuda a entender a los demás. Okay. Ahora, en el entorno actual, ¿qué nos invita a pensar? Y en sí, en general, ¿qué es lo que despierta en el ser humano el pensamiento? Sí, nos cuesta aprender de la realidad, nos cuesta volver a asimilar, a recibir de la realidad determinaciones nuevas que no conocíamos. Voy a dar algunos ejemplos. Para un francés, cuando escucha tacos, tortilla, en el inicio no entiende de qué se trata. Repite, pero no entiende. Y un día está frente a una mesa con la porcelana mexicana, con un mantel tipo zarape con colores increíbles. Y se le presenta todo lo que hace la magia de un tacos. Las carnes, la cebolla, el tomate, etc. Y cuando termina este momento, ahora se puede decir, yo mismo asimilé lo que es tacos, lo que significa. Ahora ya no necesito que alguien me ayude para poder entenderlo. Yo lo probé, yo lo experimenté, yo lo entiendo ahora. Uh-huh. Otro ejemplo, hay países donde nunca cayó la nieve.
conocen la nieve por una foto, por una definición del diccionario. Si un día en algún lugar cae nieve, ahí la persona, el joven, dice, era eso la nieve. Y la toca, descubre propiedades increíbles, descubre las formas en el vidrio, descubre la dureza y a la vez lo blando, descubre todo lo que se puede hacer y jugar con la nieve. Y ahora él mismo entiende lo que es la nieve, que no tiene gran cosa que ver con la pálida idea que uno se hacía viendo el polvo blanco del refri. Otro ejemplo, ¿qué significa ser inteligente? A lo mejor un día tal persona que hemos encontrado y nos ayudó, tenía más visión, nos hacía entender las cosas de manera más profunda. Y ahí hemos podido tocar si es inteligente. No es solo una cuestión de lo que se puede medir con un test. Ahí después hemos asimilado lo que significa ser inteligente y lo podemos entender y expresar. Si en realidad nuestra inteligencia es capaz de asimilar desde la niñez, desde que uno es pequeño, todas estas determinaciones así, esto yo creo que nos cuesta aprender, pero vale la pena. Entonces es la experiencia la que despierta mi inteligencia, la que despierta mi pensamiento. No creo que podamos despertar en profundidad un pensamiento sin que se dé eso. Y por ejemplo, en el salón de clases, en que todo es tan teórico muchas veces, en que se presentan ideas que no tienen mucho que ver con la realidad del alumno en ocasiones, ¿cómo despertar el pensamiento del alumno incluso cuando pues no hay esa relación de la experiencia? Para suscitar en el alumno una búsqueda en la que él pueda ser activo, interrogaciones que hacen que él se va a mover a sí mismo con la inteligencia que tiene, es indispensable que haya admiración. Es un factor que evidentemente, si quisiéramos ponerlo como criterio de evaluación, sería muy curioso, pero si no hay admiración, no va a haber pensamiento profundo. Y la admiración por algo que uno no domina, ¿qué admira hoy en día un niño? Es interesante que a partir de una cierta época que se puede precisar en los siglos, los pensadores empiezan a admirar cosas bien diferentes. Yo busqué, por ejemplo, en mi país Descartes, qué es lo que admira, y encontré que él habla de admiración sobre todo cuando él está frente a máquinas autómatas. De ahí su angustia, imaginando cuando él mira por la ventana hacia la calle, imaginando que a lo mejor son autómatas todos estos hombres. Esto le engendraba una enorme angustia y una duda universal. Volveremos más tarde a lo mejor a mencionar autores, pero Immanuel Kant en Alemania, ¿qué admira? Su admiración curiosamente pasa por la ciencia. De Newton no es inmediatamente una admiración por la naturaleza, es una admiración por el cielo estrellado que la física de Newton permite medir y explicar. Su admiración también pasa por la ley cuando se trata de admirar a los otros seres humanos.
si él admira la ley moral presente en el otro ser humano, pero ciertamente en el ser humano otro hay muchísimas otras cosas que se podrían admirar. Pienso que la admiración es un factor importante de volver a animar dentro de los alumnos. La admiración. Y por ejemplo, cuando hablamos de pensamiento, ¿estamos hablando de un fin o de un medio? Podría haber un pensamiento que sería una especie de fin en sí mismo, pero a lo mejor ya no sería tan pensamiento. Existe una forma de pensar que se llama el razonar. Avanzamos de afirmación en afirmación o de negación en negación, depende. Les puedo dar un pequeño ejemplo. Un día yo asistí a una charla de un obispo africano que había pasado años en una cárcel por su fe religiosa. Él era un obispo, entonces cristiano católico, y en la cárcel él vivió una experiencia muy fuerte y después escribió un libro con un título un poco provocador, María, la mujer de mi vida. Y él explicaba así, vean el razonamiento, ¿no? Decía, en el corazón del Evangelio hay la infancia espiritual, pero no se puede tener infancia sin una madre. Entonces en el corazón del Evangelio está la presencia de una madre. Y así él justificaba de una manera sorprendente, que él había madurado durante años de persecución, su culto a la Virgen, que dentro de la religión católica tiene una muy gran importancia. Lo que aquí quiero resaltar es que él razonó, y este razonamiento tenía fuerza para él y para sus auditores porque él tomó el tiempo de conocer el asunto. Entonces es curioso, la cualidad de un razonamiento viene de la cualidad de los juicios que lo componen. Es decir, que ser inteligente no es razonar. Ser inteligente se da más en el juicio. Y tenemos pocos juicios finalmente. A veces cuando pedimos consejo a alguien, le pedimos un juicio prudente o sabio sobre una situación. El juicio implica que no nos quedamos solo en lo pensado, rebasamos lo pensado rumbo a lo real, adhiriendo a lo real. ¿Cómo sería bueno de poder más juzgar por nosotros las cosas, lo que es justo? Podríamos hacer del razonamiento una aparente fecundidad, pero la fecundidad del hombre no está en el razonar. El razonar será inteligente si este pasar de juicios en juicios se hace con juicios realmente penetrantes sobre lo real. Quería dar un paso más. Hay una forma de razonar que está desapareciendo en muchos jóvenes, lo que se llama analizar. Cuando analizamos, consideramos alguna realidad y tratamos de adentrar más en ella, siempre más y siempre más y siempre más, sin dejarla al lado, sin ponerla al lado. Mientras que el pensamiento sintético es un pensamiento que junta siempre más informaciones en una síntesis.
Entonces, a cada paso, el pensamiento sintético me ofrece 1000 maneras de salir del asunto para abarcar a otros asuntos. Yo dejo de profundizar. Para que haya buena síntesis, debería haber primero buen análisis. Los alumnos de hoy se los forma a hacer síntesis, pero sin realmente análisis previo. Esto es para la inteligencia una gran pérdida de autonomía. El razonamiento nuestro sería mejor si supiéramos analizar, es decir, tratar de entender desde adentro. Un pequeño ejemplo. Un niño ve en su casa a un señor que viene a reparar la máquina de lavar. Examina, mira, se pregunta qué está haciendo. En algún momento, a lo mejor, él va a entender que todos los gestos de este trabajador dependen del plan que hay en la mente de este reparador. Y esto de pasar de lo visible a lo invisible es algo sumamente inteligente. Captar que un trabajador trabaja desde una idea, a veces dentro de una inspiración. Esto es sumamente inteligente, es un primer descubrimiento, es un primer análisis. Deberíamos tanto despertar en los alumnos este sentido del análisis que permite después síntesis de cualidad bien superior. En algún momento platicábamos justo de la taxonomía de Bloom y como que ahorita pues sigue siendo muy vigente en las escuelas, en la forma en la que los maestros presentan el conocimiento a los alumnos. ¿Cómo lo relacionarías eso? O sea, la taxonomía con el pensamiento que necesitamos desarrollar. Sí, la taxonomía de Bloom evalúa todo tipo de conocimiento científico en la área de las ciencias humanas o de otras ciencias. Cuando se lo aplica a la filosofía y entre paréntesis a lo mejor también a la teología, pero de aquí no se trata por el momento, ¿será que podemos aplicar de la misma manera esta taxonomía? Por ejemplo, el grado más profundo en lo cual se va a evaluar todo un aspecto de sacar información, tener contenidos, pero en filosofía habría que evaluar si el alumno tomó en consideración la experiencia. Y es diferente de informaciones. Sí, el contraponer lo que te está presentando el maestro con lo que uno vive y llevarlo más lejos. Sí, sí. Después, el segundo punto en la taxonomía de Bloom, en filosofía, yo ahí pondría, ¿será que hay admiración? Evidentemente es muy difícil medir eso, pero si no hace parte esto de la evaluación por parte, por ejemplo, del profesor de filosofía, ¿será que va a formar a filosofar? El tercer nivel yo pondría a lo mejor la interrogación y no solamente un aspecto de hipótesis. Y después, entonces, toda la parte de análisis y de síntesis va a poder desarrollarse bien en filosofía. Si la base está bien puesta, sí, se puede llevar más lejos. Sí, y así esto puede así sugerir una manera de evaluar en filosofía que es realmente profunda, así como Bloom lo quería para todas las ciencias. Aceptar que hay una diferencia, lo que no quiere decir una oposición. ¿Cómo
¿cómo volvemos al gusto por el pensamiento, a este placer por conocer, a pasar el pensamiento de la idea a que toque realmente la realidad? Sí. Un poco más adelante yo trataré de precisar de qué manera realmente podemos despertar el pensamiento en nuestros alumnos. Pero quería proponer que los antiguos hablaban muchísimo y con un cierto orgullo bueno de la importancia del contemplar. Usted me habla de un placer de pensar. Decían que contemplar trae consigo una inmensa alegría. Pero aquí hay una equivocación. Cuando se habla de contemplar hoy en día, esto nos hace pensar en alguien que está vuelto hacia uno mismo. Pero no es este el sentido profundo del contemplar. El contemplar hay como que una mirada, no sobre uno mismo, una mirada sobre alguna realidad que uno no deja de mirar por su riqueza, por lo que ella conlleva. Se podría contemplar un paisaje, se podría contemplar un rostro de niño, de niña con el misterio de la vida. A lo mejor en filosofía, y esto fue la búsqueda de los grandes filósofos, uno no puede solamente analizar y descubrir ciertas causas, uno quiere remontar a las fuentes las más profundas de la realidad. Y a lo mejor hay un momento en el cual una especie de cambio metodológico se impone, que a lo mejor haya realidades que uno no puede analizar porque son simples y solo se las puede contemplar. Cuando los griegos hablaban de lo divino como de una realidad simple, vean, por ejemplo, que nosotros nunca somos completamente simples. Siempre tenemos la exterioridad y el jardín secreto, la interioridad. Y tratamos de ser transparentes, de expresar afuera lo que somos adentro, pero es normal que en uno haya una cierta diferencia entre lo manifestado y lo que uno lleva adentro. Lo divino para los grandes filósofos griegos que invitaron a la contemplación es simple, no hay en él esta diferencia entre lo exterior y lo interior. Entonces, si Él es luz, si Él es amor, es enteramente dado, porque no tiene partes, es simple. Uno es invitado a contemplar a una realidad fuente que nos rebasa. Es un puro ejemplo, pero esto muestra un poquito cómo a lo mejor habría que rescatar lo del contemplar si se quiere rescatar el placer del pensar. Totalmente inesperada la respuesta. Me gustó mucho. Ok. Entonces, hablemos ahora del pensamiento dialéctico. Tenemos a diversos pensadores que pues, nos han hablado de este tipo de pensamiento, que lo han usado, que lo han hecho la columna de sus posturas. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, la palabra dialéctica tiene varios sentidos.
en Sócrates es nada más que el diálogo, porque es en alguien más que yo voy a poder, como en un espejo, descubrir algún reflejo que me indica la presencia de lo divino. Para Sócrates, dialéctica significa nada más diálogo. Para Platón, la dialéctica llega a ser un método único para subir en el mundo de los ideales y bajar para entender cómo las ideas inferiores son compuestas a partir de lo que hay por encima de ellas. Es un método único que se quiere imponer a la totalidad de la filosofía y de los objetos. Para Aristóteles, la dialéctica es el arte de la discusión bien hecha, de la discusión honesta. Es algo preparatorio para la filosofía, no es la filosofía. En la modernidad aparecen varios pensadores dialécticos justo después de Kant, a partir de Fichte, que es el primero de los modernos a introducir en la dialéctica tesis, antítesis, síntesis. En Hegel, que es un nombre extremadamente culto, podemos ver la famosa dialéctica. Les voy a dar apenas un ejemplo. Cuando Hegel examina el espíritu humano, él nos habla de arte, religión y filosofía. Y él pone esto como tesis, antítesis, síntesis. Entonces es muy seductor esta manera de tratar de pensar las cosas para que quepan en este esquema de tesis, antítesis, síntesis. Uno podría tener realmente la impresión que estamos pensando lo de la religión, lo de la filosofía, porque lo hemos dialectizado por un juego de oposición. Pero vean que este juego tiene sus límites. Oponer el arte y la religión como lo exterior y lo interior, para después presentar la filosofía como la síntesis superior, es muy seductor, es muy bonito, pero ¿será que es verdad? ¿Será que la religión es la antítesis del arte? ¿O será que esto es un a priori? Y la conclusión de esta dialéctica es que la filosofía nos va a dar la verdad de la religión. Entonces que el cristianismo, por ejemplo, para Hegel tiene que ser sobrepasado por la filosofía hegeliana que da su verdad y su interpretación. A Hegel le gusta pensar así, pero a lo mejor esto hace entrar el cristianismo y toda la religión en un carrón que a lo mejor no le conviene. Entonces el pensamiento dialéctico, por la gran inmanencia que todo sale del pensamiento, ejerce un fascinio increíble en el pensamiento contemporáneo, que no terminó todavía, pero podemos preguntar si es esto realmente el placer del pensar. Tenemos, por ejemplo, a Hannah Arendt, que pues tiene algo que aportarnos en este tema en cuanto al pensamiento, en cuanto a la contemplación, en cuanto a la actividad. Hoy en día se vuelve a hablar bastante de ella. Cuando se habla de contemplación, frecuentemente se la cita o como fuente o para criticarla. Me parece importante precisar bien lo que significa para Hannah Arendt vida contemplativa y vida activa. Para ella, vida contemplativa se refiere a la perspectiva de Heidegger, pensar el ser. Entonces, una actitud
que podríamos decir que es análoga a la actitud de Platón, pero en un contexto completamente otro. Platón quería dejar cada cosa hermosa por la hermosura en sí. Y Heidegger nos invita a pensar el ser mismo en toda su pureza. Hannah Arendt llama esto vida contemplativa y propone que esta vida contemplativa se olvidó de algo importante en la ciudad que ella llama vida activa. Entonces me parece que lo que Hannah Arendt considera como vida contemplativa no abarca todo lo que los antiguos consideraban como contemplación. Abarca una forma particular de contemplación, en una línea más platónica y aquí, en el caso, una línea más de Heidegger. Podemos ligar esto, por ejemplo, con el rechazo actual hacia las clases puramente teóricas para pasar a lo práctico en la escuela. Si fuera un práctico vinculado con la política, ahí se lo podría comparar. Sí. Okay. ¿Cómo despertar un verdadero pensar en tiempos de inteligencia artificial? Me parece que aquí estamos llegando en el corazón de nuestra reflexión de esta noche. A partir del siglo XIV, Guillermo de Ockham propuso una visión de la inteligencia como intuición de relaciones, sirviéndose de abstracciones y dejando montar en uno, en uno una intuición que construye la visión de realidad. La realidad ya no tiene una determinación propia que aportar o enseñarnos. Entonces aquí vemos un antepasado lejano de lo que sucede hoy, después de la época de la computadora con la inteligencia artificial. A lo mejor sería el momento de entender que hay algo que los alumnos nunca encontraron en su inteligencia artificial que usan. Habría que buscar todos los medios para enseñarles lo que realmente es propio de la inteligencia humana. Poder ser inteligente en la sensación, es decir, aprender a estar presente a lo que existe, a lo real, no solo tomando un aspecto cuantitativo de las imágenes que podemos modificar indefinidamente. Hay un aspecto de sensación irreductible a lo cuantitativo, la luz, el color, este calor, esta humedad. Quería darles un pequeño ejemplo. Un joven en casa cuya madre busca cualificar sus juegos para que él pueda conocer más lo real. Piensa en todas las pequeñas artesanías con yeso, con madera, con perlas, etc.
vean cómo aprender a conocer el mundo real. ¿Será que un niño aprendió realmente, por ejemplo, a ser inteligente en su tacto? Les voy a citar unos ejemplos de propiedades táctiles que tienen una diversidad tan grande. Hay cuerpos solidificables, fundibles, ablandables, reblandecibles, doblegables, quebradizos, fragmentables, impresionables, moldeables, estrujables, estirables, maleables, desgarrables, escindibles, viscosos, comprimibles, combustibles, fumantes. Tantas cosas que si uno no aprende en lo real, lo va a conocer de manera teórica, como abstracciones, sin admiración. Un joven de hoy sigue siendo un joven que tiene que descubrirlo todo de este mundo real. No despreciar los aspectos sensibles propios de cada uno de nuestros 5 sentidos. Aprender de alguna manera a pensar dentro de estas sensaciones, de estar presente a lo real. Me parece que esto realmente no lo podemos encontrar en la máquina, no lo podemos encontrar en la inteligencia artificial. Entonces, dejemos a la inteligencia artificial lo que ella nos puede dar y dejamos a nuestra inteligencia humana lo que solo ella nos podrá dar. Y ya para ir cerrando, hay una inquietud muy grande porque los jóvenes se rehúsan mucho a leer. Cada vez hay menos capacidad para entender lo que se lee y cada vez quieren leer menos. ¿Para qué es importante la lectura en el despertar del pensamiento de hoy? Uno va a empezar a leer cuando hay algo que quiere conocer con pasión. Recuerdo a un joven que quería aprender la prestidigitación sutil y regaló un verdadero manual de prestidigitación de 300 páginas y se puso a leer. El joven se puso a leer. Entonces, como a mí me impacta cuando estoy frente a una biblioteca, puede nacer un sentimiento de impotencia, de tristeza. Nunca vamos a lograr leer todo esto, se quedará en los libros como que muerto. Pero si tú empiezas a tener un hilo conductor, hay algo que te interesa. Un ejemplo, un estudiante de teología había oído hablar de que en la confirmación uno recibe los dones del Espíritu Santo, pero también hay el fruto del Espíritu Santo, que es amor, alegría, paz, modestia, etcétera, etcétera. De ahí la pregunta, ¿pero qué es un fruto? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Si uno tiene un pequeño hilo conductor, algo que investigar, algo que buscar, ahora cada autor se va haciendo un amigo si ayudo a buscar en esta área. Y es curioso como con un hilo conductor, pero un alumno a lo mejor de él mismo con su propio movimiento va a leer 1, 2, 3, 50 libros. Hay que en el inicio llevar los jóvenes hacia los libros que les van a interesar, que puedan descubrir este placer propio de la lectura, este aporte propio de la lectura. Tener un libro en manos
es diferente de tener en manos una máquina que está hecha para hacer de mí a la vez un pensador, un secretario, un editor, un impresor. A cada paso, frente a una máquina, 1000 opciones se presentan y yo puedo despegar. Cuando estoy frente a un libro, yo tengo que quedarme dentro del asunto. Tengo que profundizar, tengo que avanzar. Puedo ir a las páginas anteriores, pero para seguir avanzando. El libro favorece el pensamiento, está al servicio de un pensamiento donde no hay solo síntesis, pero análisis y síntesis, para que sea realmente más inteligente. Muchísimas gracias. Qué diálogo nos acabamos de aventar. Muchas gracias por esto. ¿Hay alguna conclusión que nos quieras compartir? Como conclusión, sabiendo que a lo mejor una gran parte de los auditores están en la área de la educación, yo percibo que lo que compartí a lo mejor podrá interesar más a tal profesor de tal área que tal otra área o tal nivel escolar que tal otro. Yo no tengo la competencia así de alguien muy formado en las ciencias de la educación, pero lo que veo es que si cada educador es un ser humano y cuida de seres humanos, ahí estamos juntos en la misma tarea. Ahí lo que yo expresé, a lo mejor lo podrán recibir, a pensar, y ustedes mismos descubrirán muchísimo más. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emmanuel Pierre, por todo lo que nos acabas de compartir. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por darnos su tiempo. Si hay una actividad que ninguna tendencia o tecnología podrá reemplazar, es la de cuestionar y analizar profundamente. Y por eso siempre hará falta pensar.